Muchas personas no se dan cuenta de que la forma en la que se hablan a sí mismas tiene un impacto profundo en su autoestima. El diálogo interno negativo no suele ser ruidoso ni evidente. Por el contrario, actúa en silencio, repitiéndose día tras día hasta convertirse en una verdad aceptada por la mente. Frases como no soy suficiente, siempre fallo o los demás son mejores que yo parecen inofensivas al principio, pero con el tiempo erosionan la confianza personal. Este tipo de pensamiento no aparece de la nada. Normalmente se forma a partir de experiencias pasadas, críticas externas o comparaciones constantes. El problema es que, al repetirse de manera automática, la persona deja de cuestionarlo. La mente empieza a aceptar estas ideas como hechos, no como simples pensamientos. Y cuando una persona cree que no vale lo suficiente, comienza a actuar desde ese lugar. La autoestima no se destruye de un día para otro. Se va debilitando poco a poco. Cada pensamiento negativo añade una pequeña grieta a la percepción que una persona tiene de sí misma. Con el tiempo, estas grietas se convierten en una estructura frágil que se rompe fácilmente ante cualquier error o dificultad. Lo más peligroso del diálogo interno negativo es que muchas veces pasa desapercibido. La persona puede parecer funcional por fuera, pero por dentro vive en una constante lucha consigo misma. Reconocer este patrón es fundamental, porque no se puede cambiar aquello que no se identifica. La forma en que te hablas define cómo te sientes, cómo actúas y cómo enfrentas la vida. La autocrítica excesiva no motiva, paraliza. Aunque muchas personas creen que ser duro consigo mismas las ayudará a mejorar, la realidad es completamente diferente. Cuando una persona se critica constantemente, empieza a asociar el esfuerzo con dolor emocional, y eso bloquea cualquier deseo genuino de avanzar. El crecimiento personal requiere experimentación, errores y aprendizaje continuo. Sin embargo, la autocrítica convierte cada error en una prueba de incapacidad personal. En lugar de pensar puedo aprender de esto, la mente se enfoca en esto demuestra que no soy capaz. Esta forma de pensar crea una barrera invisible que impide dar nuevos pasos. Además, la autocrítica reduce la iniciativa. La persona comienza a evitar desafíos por miedo a confirmarse a sí misma que no es suficiente. Prefiere quedarse en lo conocido antes que arriesgarse a fallar. De esta manera, el estancamiento se vuelve una zona aparentemente segura, aunque internamente genere frustración. Con el tiempo, este patrón crea una sensación de impotencia aprendida. La persona deja de creer en su capacidad de cambiar, mejorar o crecer. No porque no tenga habilidades, sino porque su diálogo interno le ha convencido de lo contrario. El verdadero crecimiento nace de la autocomprensión, no del castigo interno. Cuando la crítica reemplaza a la curiosidad y al aprendizaje, el progreso se detiene. Para avanzar, es necesario cambiar la forma en que se interpretan los errores y entender que crecer no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a evolucionar. Los pensamientos no solo afectan el estado emocional, sino también el funcionamiento del cuerpo. Cuando una persona mantiene un diálogo interno negativo constante, su organismo entra en un estado prolongado de estrés. El cerebro interpreta esas críticas internas como amenazas reales y responde liberando cortisol, la hormona del estrés. Este estado continuo de alerta tiene consecuencias claras: cansancio físico, tensión muscular, dificultad para concentrarse y problemas para tomar decisiones. El cuerpo no distingue entre un peligro externo y un ataque interno. Para el sistema nervioso, ambos son igualmente reales. Además, el estrés prolongado reduce la energía vital. Actividades que antes parecían simples comienzan a sentirse agotadoras. La motivación disminuye y la mente se vuelve más reactiva que creativa. Todo esto crea un círculo vicioso. La persona se siente cansada, rinde menos y luego se critica aún más por no rendir como espera. El pensamiento negativo también afecta la respiración, el sueño y la digestión. La mente sobrecargada transmite su tensión al cuerpo, generando un desgaste general. Por eso, cambiar la forma de pensar no es solo un acto mental, sino también una forma de cuidar la salud física. Cuando el diálogo interno se vuelve más compasivo, el cuerpo responde de manera positiva. Se reduce el estrés, aumenta la claridad mental y mejora la capacidad de recuperación emocional. La mente y el cuerpo trabajan juntos, lo que sucede en uno inevitablemente impacta al otro. Compararse con los demás es una de las principales fuentes de insatisfacción interna. Cuando una persona mide su valor basándose en los logros ajenos,
nunca se siente suficiente. Siempre habrá alguien que parezca tener más éxito, más habilidades o mejores resultados. La comparación ignora contextos, procesos y esfuerzos individuales. Solo muestra resultados externos, muchas veces incompletos o idealizados. Sin embargo, la mente los toma como referencia absoluta y los usa para invalidar los propios avances. Este hábito hace que incluso los logros personales pierdan valor. En lugar de celebrar un avance, la persona piensa que no es gran cosa porque alguien más ha hecho algo mejor. Así, la satisfacción se pospone indefinidamente. La comparación constante también debilita la identidad. La persona deja de enfocarse en su propio camino y empieza a vivir según estándares ajenos. Esto genera frustración, ansiedad y una sensación permanente de estar atrasado. La verdadera satisfacción nace cuando uno se compara consigo mismo, no con los demás. Reconocer el propio progreso permite construir una autoestima estable y realista. Cada persona tiene su ritmo, sus circunstancias y su proceso. Entender esto libera una enorme carga emocional. El miedo al fracaso es una de las consecuencias más profundas de la autocrítica constante. Cuando una persona se juzga con dureza, cada error deja de ser una experiencia normal de aprendizaje y se convierte en una amenaza a su valor personal. En este contexto, fallar no significa simplemente equivocarse, sino confirmar la creencia interna de no ser suficiente. Como resultado, la persona comienza a evitar cualquier situación que implique riesgo. Tomar riesgos es una parte esencial del crecimiento personal y profesional. Cada avance importante requiere salir de la zona de confort, probar algo nuevo y aceptar la posibilidad de equivocarse. Sin embargo, cuando la mente está dominada por la autocrítica, el riesgo se percibe como algo peligroso. La persona piensa, ¿y si fallo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si demuestro que no soy capaz? Estas preguntas generan parálisis. Este miedo lleva a buscar la perfección como mecanismo de defensa. La persona solo actúa cuando siente que todo está bajo control, algo que rara vez ocurre. Como consecuencia, se postergan decisiones, se abandonan oportunidades y se limita el propio potencial. A corto plazo, esto puede parecer una forma de protegerse, pero a largo plazo genera estancamiento y frustración. Además, evitar el riesgo refuerza el ciclo de la autocrítica. Al no intentar cosas nuevas, la persona no obtiene nuevas experiencias positivas que desafíen su visión negativa. Entonces, la mente interpreta la falta de avance como otra prueba de incapacidad, fortaleciendo aún más el miedo al fracaso. Aprender a tolerar el error es clave para romper este patrón. El fracaso no define a la persona, solo proporciona información. Cuando se entiende que equivocarse es parte natural del proceso, el miedo pierde fuerza. Tomar pequeños riesgos, aceptar la imperfección y enfocarse en el aprendizaje permite recuperar la confianza y abrir la puerta al crecimiento real. Muchas personas creen que la autocrítica aparece solo en momentos puntuales, como después de cometer un error o enfrentar una dificultad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la autocrítica funciona como un ciclo mental que se repite de manera constante y automática. No es un solo pensamiento negativo, sino una cadena de ideas que se refuerzan entre sí y terminan influyendo en la forma de pensar, sentir y actuar. Este ciclo suele comenzar con una situación desafiante, un error, una comparación o una expectativa no cumplida. Inmediatamente aparece el pensamiento autocrítico, por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno. Ese pensamiento genera una emoción negativa, como culpa, vergüenza o frustración. A partir de esa emoción, la persona cambia su comportamiento, se retrae, evita intentar de nuevo o actúa con inseguridad. Finalmente, el resultado refuerza la idea inicial, cerrando el ciclo y preparándolo para repetirse. Lo más peligroso de este proceso es que ocurre de forma inconsciente. Con el tiempo, la mente se acostumbra tanto a este patrón que la persona deja de cuestionarlo. La autocrítica se convierte en la voz dominante, y cualquier experiencia es interpretada a través de ese filtro negativo. Incluso los logros pueden ser minimizados o atribuidos a la suerte. Este ciclo afecta profundamente la autoestima, porque no permite construir una narrativa interna positiva. Cada repetición fortalece la creencia de incapacidad y debilita la confianza personal. Además, al ser un proceso automático, parece difícil de detener, lo que genera una sensación de falta de control. Romper este ciclo requiere conciencia y práctica.
El primer paso es identificarlo cuando aparece. Al reconocer que la autocrítica forma parte de un patrón y no de la realidad, la persona puede empezar a intervenir conscientemente. Cambiar un solo elemento del ciclo, el pensamiento, la emoción o la reacción, puede debilitarlo y abrir espacio para una forma de pensar más sana y constructiva. Ningún hábito puede transformarse si primero no se reconoce. En el caso de la autocrítica, la falta de conciencia es uno de los mayores obstáculos para el cambio. Muchas personas viven durante años con un diálogo interno negativo sin darse cuenta de que no es una verdad absoluta, sino un patrón aprendido. Estas voces internas se vuelven tan familiares que se confunden con la identidad personal. La conciencia implica observar lo que ocurre en la mente sin juzgarlo. No se trata de luchar contra los pensamientos negativos ni de criticarse por tenerlos, sino de reconocerlos cuando aparecen. Cuando una persona empieza a notar frases internas como no puedo, no soy suficiente o siempre fallo, da un paso crucial, deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder de forma consciente. Este proceso de observación crea distancia entre la persona y sus pensamientos. En lugar de decir soy un fracaso, la mente aprende a decir estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Aunque parece un cambio pequeño, su impacto es enorme. Esa distancia reduce el poder emocional del pensamiento y evita que se convierta en una verdad incuestionable. La conciencia también permite identificar los detonantes de la autocrítica. Algunas personas se critican más cuando se comparan con otros, cuando cometen errores o cuando sienten presión externa. Reconocer estos momentos ayuda a anticipar el patrón y a intervenir antes de que se intensifique. Además, desarrollar conciencia fortalece el autocontrol emocional. En lugar de caer en una reacción automática de culpa o vergüenza, la persona puede elegir una respuesta más compasiva y racional. Este acto consciente rompe el ciclo repetitivo de la autocrítica y abre espacio para nuevas formas de pensar. El cambio profundo no comienza con afirmaciones ni con acciones externas, sino con la capacidad de observar la propia mente. Cuando hay conciencia, hay elección. Y cuando hay elección, comienza la verdadera transformación personal. Uno de los errores más comunes es creer que todo lo que pensamos es verdadero. La mente genera pensamientos de forma automática, pero eso no significa que todos sean correctos, justos o útiles. En el caso de la autocrítica, muchos pensamientos negativos se presentan como hechos absolutos cuando en realidad son interpretaciones distorsionadas de la realidad. Aprender a cuestionarlos es una herramienta poderosa para recuperar el control interno. Cuando aparece un pensamiento autocrítico, como no soy capaz de hacer esto o siempre arruino todo, la reacción habitual es aceptarlo sin discusión. Esto sucede porque la mente busca coherencia con creencias antiguas y refuerza narrativas ya conocidas. Sin embargo, cuestionar un pensamiento significa detenerse y preguntarse, ¿esto es completamente cierto? ¿Qué evidencia real tengo? ¿Estoy exagerando o generalizando? Este simple acto debilita el impacto emocional del pensamiento. Al analizarlo con lógica, muchas veces se descubre que está basado en una experiencia aislada, en el miedo o en una expectativa poco realista. El pensamiento pierde fuerza cuando deja de ser automático y pasa a ser evaluado conscientemente. Cuestionar no implica negar la realidad ni ignorar los errores, sino interpretarlos de forma más equilibrada. En lugar de decir fallé porque no sirvo, se puede reformular como fallé porque estoy aprendiendo y aún puedo mejorar. Este cambio de enfoque transforma la experiencia emocional y abre espacio para el crecimiento. Además, reemplazar pensamientos autocríticos por otros más realistas fortalece la autoestima. La mente aprende que no todo error define el valor personal. Con el tiempo, este ejercicio crea un nuevo hábito mental. En vez de atacarse, la persona se acompaña. Cuestionar los pensamientos no elimina los desafíos, pero sí elimina la carga innecesaria de sufrimiento interno. Cuando aprendes a dialogar con tu mente en lugar de obedecerla ciegamente, recuperas poder, claridad y confianza en ti mismo. La autocrítica constante suele estar profundamente ligada a la incapacidad de perdonarse a uno mismo. Muchas personas se aferran a errores pasados como si fueran pruebas permanentes de su valor personal. En lugar de verlos como experiencias de aprendizaje, los convierten en cargas emocionales que alimentan la culpa y la vergüenza. Esta falta de perdón interno mantiene viva la autocrítica y debilita la autoestima. Perdonarse no significa justificar acciones ni evitar la responsabilidad. Significa reconocer que cometer errores es parte natural de ser humano.
Cuando una persona se permite aceptar sus fallos sin castigarse, rompe con la idea de que su valor depende de la perfección. El perdón personal libera energía emocional que antes estaba atrapada en el arrepentimiento constante. La gratitud hacia uno mismo cumple un papel igualmente importante. La autocrítica enfoca la atención en lo que falta, en lo que no se logró o en lo que podría haberse hecho mejor. La gratitud, en cambio, dirige la mirada hacia los esfuerzos realizados, los avances obtenidos y las capacidades desarrolladas. Agradecer el propio camino, incluso con errores, fortalece el respeto personal. Practicar la gratitud no requiere grandes logros. Reconocer pequeñas acciones diarias, decisiones valientes o momentos de constancia ayuda a equilibrar la percepción interna. Con el tiempo, este hábito crea una narrativa más justa y compasiva sobre uno mismo. Cuando el perdón y la gratitud se integran en la vida diaria, la autoestima deja de depender de resultados externos. La persona comienza a valorarse por su esfuerzo, su intención y su crecimiento. Este cambio interno reduce la necesidad de la autocrítica y crea una base sólida de confianza personal. Reconstruir la autoestima es un proceso gradual. El perdón personal y la gratitud no eliminan los desafíos, pero transforman la relación con uno mismo. Al aprender a tratarte con respeto y reconocimiento, comienzas a construir una autoestima auténtica y duradera. Cambiar un hábito tan arraigado como la autocrítica no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, práctica constante y un compromiso consciente con uno mismo. El diálogo interno positivo es una herramienta fundamental en este proceso, porque reemplaza los mensajes destructivos por afirmaciones que refuerzan la confianza, la seguridad y el valor personal. Frases como soy capaz de aprender y mejorar, mis esfuerzos son valiosos o tengo derecho a equivocarme ayudan a reprogramar la mente y a contrarrestar años de patrones negativos. La paciencia es igualmente esencial. Habrá días en que la autocrítica resurja con fuerza, y en esos momentos, es importante no rendirse ni juzgarse por recaer. Cada intento consciente de cambiar la forma de hablarse a uno mismo fortalece el hábito positivo, aunque el progreso no sea inmediato. La repetición constante de afirmaciones positivas y la práctica de la autocompasión permiten que la mente comience a aceptar gradualmente estas nuevas creencias como verdades personales. Además, mantener un entorno positivo potencia los efectos del diálogo interno positivo. Rodearse de personas que apoyen, celebren y motiven, así como consumir contenidos inspiradores, refuerza la mentalidad constructiva y reduce la influencia de críticas externas o internas. Cada logro, por pequeño que sea, debe celebrarse, porque estas victorias diarias refuerzan la autoestima y motivan a seguir avanzando. A largo plazo, este enfoque crea un círculo virtuoso. Al hablarse con amabilidad, practicar la paciencia y reconocer los logros, la persona desarrolla una autoestima sólida y resiliente. La transformación no solo cambia cómo te ves a ti mismo, sino cómo enfrentas la vida. Aprender a ser amable contigo mismo y sostener un diálogo interno positivo es la clave para una confianza duradera y auténtica.